Hola a todos. Antes de empezar, quiero decirles que no soy de las que creen en apariciones ni en energías raras. Soy diseñadora gráfica, vivo en la CDMX, tengo 27 años y básicamente soy la persona más escéptica que van a conocer en su vida. Por eso lo que les voy a contar hoy me sigue quitando el sueño, porque no tengo manera de explicarlo. Y lo peor es que tengo testigos. Esto pasó en Las Vegas, en el Omnia Nightclub, que está dentro del Caesars Palace. Si nunca han ido, es uno de los clubs más grandes y más caros de toda la ciudad. 5 pisos, miles de personas, luces por todos lados, una araña gigante de LEDs colgada en el techo que se llama Halo y que mide como 20 metros de diámetro. Es el tipo de lugar donde uno piensa que nada malo puede pasarte porque hay gente en todas partes. Yo pensé exactamente eso esa noche. Qué equivocada estaba. Era octubre del año pasado. Fui a Vegas con 2 amigas mías, Daniela y Sofía. Las 3 somos del mismo grupo de la universidad y llevábamos meses planeando ese viaje. 4 noches en el Strip, presupuesto moderado, hoteles decentes. Una de las noches queríamos vivir la experiencia de un antro de verdad, de esos que salen en las películas americanas. Daniela fue la que propuso el Omnia. Lo había visto en TikTok, aparecía seguido, lo recomendaban muchísimo los viajeros. Costaba entrada, como $100 por persona, pero habíamos ahorrado para eso. Compramos los boletos en línea con 3 días de anticipación. La noche que llegamos, un sábado, la fila daba vuelta a la manzana y eso que era ya casi medianoche. El lugar desde afuera ya te impacta. Luces moradas y azules, música que sientes en el pecho antes de entrar, personal de seguridad con trajes negros revisando IDs. Recuerdo que Sofía me dijo, esto se siente como entrar a otra dimensión, y yo me reí. Ahora pienso que no andaba tan lejos. Adentro, el Omnia es exactamente lo que imaginas y 10 veces más. La música es brutal, de ese tipo de EDM que te revienta los tímpanos, pero que al mismo tiempo te hace querer bailar aunque no seas fanática del género. Hay barras en todos los niveles, mesas VIP con botellas de licor que cuestan lo que yo gano en un mes, y luces que cambian de color cada 3 segundos. La araña del techo desciende hacia la pista cada cierto tiempo, y la gente entra en frenesí total. Estuvimos bailando las 3 juntas como unas 2 horas seguidas. Tomamos 2 tragos cada una, nada excesivo. Sofía no toma, así que ella estaba completamente sobria. Eso fue lo que nos salvó a todas esa noche, aunque en ese momento todavía no lo sabíamos. Como a la 1:30 de la mañana yo fui al baño. Eso ya era un viaje en sí mismo, porque el baño del Omnia está en el 3er piso, y para llegar ahí tienes que cruzar medio club. Le dije a las chicas que volvía en 10 minutos y me fui sola. Ese fue mi primer error. El pasillo que lleva a los baños del 3er piso es un corredor largo, bastante oscuro comparado con el resto del club. Las luces ahí son rojas y amarillas, muy tenues, supongo que para crear ambiente. El ruido de la música llega amortiguado. Hay como una sensación de que estás un poco fuera del mundo real, separada de todo ese caos de luces y gente. Fui al baño, me tardé unos minutos, y venía de regreso caminando sola por ese corredor, cuando sentí que alguien me seguía. Es una de esas sensaciones que no puedes explicar bien, como un instinto primitivo que se enciende antes de que el cerebro entienda qué está pasando. No escuché pasos claros porque la música opaca todo, pero algo en mi cuerpo cambió. Se me pusieron los brazos chinitos, el cuello se me tensó, la nuca se me heló. Me di la vuelta. Había un hombre ahí, parado, a unos 4 metros de mí, alto, de unos 40 y tantos años, con un saco oscuro que no cuadraba para nada con el ambiente del club. Todos ahí traíamos ropa de fiesta, vestidos, jeans ajustados, lo que sea. Él traía un saco formal, corbata floja, como si hubiera viajado directo de una reunión de negocios a ese pasillo oscuro.
Pero lo que más me perturbó no fue su ropa. Fue que no estaba mirándome a mí. Estaba mirando hacia el suelo, completamente inmóvil, como si estuviera esperando algo. En un pasillo de un antro lleno de gente, a la 1:30 de la mañana, eso no es normal. Nada de eso es normal. Aceleré el paso. Cuando volteé de nuevo, desde más lejos, él ya no estaba. No lo vi alejarse, no lo vi doblar ninguna esquina. Simplemente había desaparecido de ese corredor cerrado, que no tenía más salida que por donde yo misma había venido. En ese momento me dije a mí misma que era la gente, el ruido, que los efectos de la música y las luces me habían jugado una mala pasada. Llegué con mis amigas y no dije nada. No quería parecer dramática. No quería arruinar la noche. Ese fue mi segundo error. Como 20 minutos después de que volví con Daniela y Sofía, me fui a pedir otro trago a la barra. Solo uno más, una cuba libre, nada del otro mundo. El bartender era un chico joven, muy ocupado, atendiendo a como 6 personas al mismo tiempo. Me preparó la copa, la deslizó por la barra hacia mí, y en ese momento me distraje porque Daniela me gritó algo desde la pista, señalándome que fuera a bailar con ella. Me di la vuelta hacia ella una fracción de segundo, nada más, un parpadeo. Tomé la copa sin verla. Ya iba a dar el primer trago cuando Sofía, que estaba justo a mi lado, me agarró el brazo. Fuerte. Me dijo: «María, espera, no tomes eso». Yo la miré sin entender. Ella estaba pálida. Me señaló la copa con los ojos. La miré. Se veía normal. Una cuba, con hielos, con el color caramelo oscuro de siempre. Sofía se acercó a mi oído porque la música no dejaba escuchar nada, y me dijo que había visto, en cuestión de segundos mientras yo giraba hacia Daniela, a alguien meter la mano por detrás de mí y poner algo en la copa. Yo no lo sentí, yo no lo vi. Ella sí. Sofía no toma alcohol, estaba completamente lúcida. Tiene 20/20 de visión, y me dijo, con una convicción que nunca le había visto en sus ojos, que no estaba segura de lo que había visto exactamente, si era un polvo, si era un líquido, si era una pastilla pequeña, pero que algo cayó en mi copa mientras yo miraba hacia otro lado. Llamamos al personal de seguridad del club inmediatamente. El guardia de seguridad del Omnia no dudó ni un segundo cuando le dijimos lo que había pasado. Eso me dijo todo. La manera en que reaccionó, rápido, sin cuestionarnos, sin pedirnos que explicáramos de nuevo, me dejó claro que no era la primera vez que algo así ocurría ahí adentro. Se llevaron la copa. Nos preguntaron si queríamos que llamaran a la policía. Les dijimos que sí. Mientras esperábamos al oficial, uno de los encargados del club nos llevó a una sala privada en el 4º piso, lejos de la pista. Nos ofrecieron agua, nos preguntaron si estábamos bien. Profesionales, rápidos, con esa eficiencia que viene de haber manejado situaciones como esta más veces de las que quisieras imaginar. La sala privada donde esperamos era pequeña, con paredes negras y un sofá de terciopelo color vino. Había un espejo grande en una pared, del tipo que uno sospecha que tiene cámara del otro lado. La música llegaba como un zumbido lejano y sordo. Eran las 2 de la mañana. Sofía, Daniela y yo estábamos sentadas en ese sofá en silencio, conmocionadas las 3, hasta que Daniela dijo algo que me heló la sangre. Me dijo: «Oye, ¿quién era ese señor que te estaba esperando afuera del baño?» Yo la miré. Le pregunté que qué señor. Ella me dijo que cuando yo estaba tardando en regresar del baño, ella se había asomado hacia el corredor para ver si me veía, y había visto a un hombre parado afuera, inmóvil, como esperando. Un hombre con saco oscuro y corbata floja. Ella pensó que era alguien que me estaba molestando y se había preparado para ir a buscarme. Pero en ese momento yo regresé sola y ella no dijo nada porque todo parecía estar bien. Daniela y yo nos miramos. Ninguna de las dos lo habíamos mencionado. Ninguna. Ella había visto al mismo hombre que yo, en el mismo pasillo, en la misma posición, con la misma ropa.
y las dos habíamos guardado silencio por la misma razón. No querían arruinar la noche, no querían parecer exageradas. El mismo hombre que yo vi parado en ese corredor oscuro mirando hacia el suelo, Daniela lo vio esperando afuera del baño mientras yo estaba adentro. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Cuánto tiempo estuvo ese hombre esperando en ese pasillo, con ese saco que no cuadraba, mirando hacia abajo? ¿Era la misma persona que adulteró mi copa? Nunca lo supimos. La policía llegó como 40 minutos después. Tomaron nuestros datos, levantaron el reporte. Sin el contenido de la copa analizado, era difícil proceder de manera inmediata, pero quedó el registro. El equipo del Omnia revisó las cámaras de seguridad del pasillo. Sí había imágenes. Sí había una figura en el tiempo que yo describí. Pero la cámara de ese corredor en particular tenía baja resolución y la figura era irreconocible. Nada en el saco. Nada en la corbata. Solo una silueta oscura y quieta que en algún momento desaparece del cuadro. Hasta ahí lo que les conté podría tener una explicación racional. Un hombre raro en un pasillo, alguien intentando drogar a una chica sola. Terrible, pero mundano. Eso existe. Eso pasa en antros de todo el mundo. Pero hay una parte de esa noche que no tiene explicación mundana, y que es la razón por la que estoy aquí contándoles esto en un canal de terror, y no solo en uno de viajes o experiencias. Cuando el oficial de policía nos pedía los datos esa noche, me preguntó en qué hotel nos hospedábamos. Le di el nombre. Me preguntó el número de habitación. Le di el 1247. Y él dejó de escribir. Me miró. Me preguntó si estaba segura del número. Le dije que sí. Era el 1247. Llevábamos 3 noches en esa habitación. Dormíamos ahí. Guardábamos nuestras cosas ahí. El oficial nos dijo que esa habitación había sido reportada esa misma semana por el personal de limpieza del hotel. No por ninguna razón relacionada con nosotras. Fue reportada porque la persona que se hospedó ahí justo antes que nosotras, 2 días antes de que llegáramos, había dejado algo al salir. Algo colgado en el espejo del baño. El equipo de limpieza lo había retirado y reportado antes de que nosotras entráramos, así que no había peligro, pero quedó el registro interno. El oficial no nos dijo qué era exactamente, solo dijo que era un objeto que la persona anterior había dejado de manera deliberada, con intención, como si quisiera que lo encontrara el siguiente huésped. En el espejo del baño que yo había usado esas 3 noches sin saber nada. Esa noche no dormí. Al día siguiente pedimos cambio de habitación, nos dieron otra sin problema. Pero durante el resto del viaje, cada vez que entraba a cualquier baño, miraba el espejo 2 veces antes de acercarme. No podía evitarlo. Algo en mí había cambiado sin que pudiera explicarlo bien. Meses después de regresar a México, seguía pensando en esa noche, en el hombre del pasillo, en la copa, en lo que sea que estaba colgado en el espejo del baño de nuestra habitación. Un día, casi por casualidad, estaba revisando las fotos del viaje en mi teléfono. Miles de fotos, como siempre. Selfies, el strip de noche, la comida, los hoteles. Y encontré una foto que no recordaba haber tomado. Era una foto del espejo del baño de nuestra habitación, del 1247, tomada el primer día que llegamos, cuando estábamos desempacando y riéndonos presumiendo el cuarto. Una foto de las 3 reflejadas en ese espejo, haciendo caras y poses tontas. Una foto completamente normal, de esas que uno toma sin pensar en el momento y luego casi ni recuerda. Pero en la foto, en la esquina inferior izquierda del espejo, había algo. Una marca pequeña, muy pequeña. Yo nunca la había notado porque la foto la habíamos visto rápido en el momento, en pantallita chica de celular. Pero ampliada, en la pantalla de mi laptop, se veía clarísima, grabada en el vidrio del espejo con algo, una navaja o un clavo, muy finamente, casi con delicadeza. Era una letra, una sola letra, la letra M. Mi nombre empieza con M. No hay manera de saber si esa M estaba grabada en el espejo antes de que la persona anterior se hospedara ahí.
No hay manera de saber si era una coincidencia, si había estado ahí semanas, meses, si la habían grabado muchos huéspedes antes. No hay manera de saber si el hombre del pasillo, y la copa adulterada, y la marca en el espejo del baño, son tres cosas separadas sin ninguna relación entre sí, o si son partes de una sola historia que alguien planeó con tiempo y con calma. Lo que sí sé es que cuando les muestro esa foto a Daniela y a Sofía, las dos se quedan calladas, porque ellas también la ven, y ellas tampoco tienen una explicación. No sé qué quieren que les diga al final. Sobreviví la noche, gracias a Sofía. Hicimos el reporte, hicimos todo lo que se supone que debes hacer. Volví a casa sana y salva. Pero algo de esa noche se quedó conmigo de una manera que no sé describir del todo. Como una sensación de que algo estuvo muy cerca, demasiado cerca. Como si alguien me hubiera elegido a mí específicamente, desde antes de que yo siquiera pusiera un pie en ese club, y yo nunca me hubiera enterado. Si van a ir a Las Vegas, vayan. Es una ciudad increíble, y el Omnia de verdad es una experiencia que vale la pena. Pero nunca pierdan de vista su copa. Nunca vayan solos a los baños si pueden evitarlo. Y si en algún momento sienten que algo no está bien, confíen en ese instinto. Ese instinto primitivo que se activa antes de que el cerebro entienda el peligro. Ese instinto me salvó una vez. Y a veces pienso que si yo hubiera tomado ese trago, si Sofía hubiera estado mirando hacia otro lado en ese segundo exacto, esta historia la estarían contando otras personas, no yo. Cuídense mucho, y si van a salir de noche, lleven a alguien que no tome. Siempre. Soy María, y esta fue mi historia en el Omnia. Continuamos. Nadie me va a creer. Eso fue lo primero que pensé cuando logré salir corriendo del baño y encontré a mis amigas en la barra del segundo piso, sudando entre la multitud, con sus copas de vodka en la mano y sus caras iluminadas por los strobes azules que hacían que todo pareciera un video musical barato. Nadie me va a creer. Pero igual lo cuento, porque ya no puedo dormir, porque ya no puedo escuchar una canción de Bad Bunny sin que se me erice la piel, y porque aquella noche en el Coco Bongo de Cancún, algo me miró a los ojos, y lo que vi no tenía explicación en ninguna lengua humana. Era el último fin de semana de agosto del 2019. Mi amiga Daniela cumplía 27 años y habíamos planeado ese viaje a Cancún desde febrero. Vuelos baratos en Volaris, un hotel de 3 estrellas frente a la laguna Nichupté y entrada VIP al Cocobongo que le habíamos comprado a un revendedor de Facebook Marketplace por $1,200 cada una. Éramos 5. Daniela, yo, Lorena, que trabajaba en recursos humanos y nunca dormía, Paola, que siempre traía un paquete de cigarros de menta aunque juraba que había dejado de fumar, y Sofía, la más chica del grupo, que ese año había terminado su carrera en diseño gráfico y andaba en ese mood de sentirse invencible que te da el primer verano de libertad real. Llegamos al Cocobongo a las 11:30 de la noche. La fila ya daba vuelta a la esquina del Boulevard Cuculcán, una serpiente de cuerpos bronceados, plásticos fosforescentes y perfumes mezclados que olían a verano y exceso. Los filtros de Instagram ya no alcanzaban para capturar lo que ese lugar era en vivo. Una bestia de 4 pisos llena de luces, de personajes disfrazados que bailaban en plataformas elevadas, de barras circulares donde los bartenders hacían malabarismos con botellas de tequila en llamas, de pantallas gigantes proyectando escenas de Moulin Rouge, de Batman, de Freddie Mercury, de todo al mismo tiempo, todo revuelto, todo a máximo volumen. El tipo de lugar donde la sobreestimulación se convierte en su propio tipo de nirvana. Nos dieron pulseras rojas, VIP. Eso significaba acceso al segundo piso, una mesa de reservación que compartíamos con otros 6 desconocidos, un grupo de Monterrey que festejaba un despedido de soltero, y una botella de tequila Patrón que Daniela pagó con la tarjeta de crédito que su mamá le había dado para emergencias. Todos brindamos, todos gritamos. La DJ del momento, no recuerdo su nombre, estaba mezclando un set que iba de Maluma a Dua Lipa sin previo aviso y que de algún modo funcionaba,
porque la pista de abajo era un océano de gente moviéndose como si hubieran ensayado durante semanas. Fue cerca de la 1 de la mañana cuando bajé al baño por primera vez. El baño de mujeres en el Cocobongo estaba en el subterráneo, o algo parecido a eso. Se bajaban unas escaleras de metal pintadas de negro, pasabas frente a una puerta con el letrero en inglés y en español, y entrabas a un espacio que no parecía guardar ninguna relación con el caos luminoso de arriba. Era más tranquilo, no silencioso. El bajo de la música llegaba como un latido a través del concreto, pero sí más tranquilo. Había 3 cubículos, un espejo largo con bombillas de teatro rodeándolo, y ese olor específico de baño de antro que es mitad desinfectante de pino y mitad perfume de 200 mujeres distintas. Había 3 o 4 chicas frente al espejo cuando entré. Una se retocaba el delineador, otra mandaba un audio de voz llorando de la risa. Me metí al único cubículo disponible, el del fondo, el que siempre está al fondo, y cerré el pestillo. Todo normal. Todo absolutamente normal. Tardé quizás 2 minutos. Cuando jalé la cadena y abrí la puerta del cubículo, las chicas del espejo ya no estaban. El baño estaba vacío. Y en el momento exacto en que empujé la puerta hacia afuera, el bajo de la música de arriba se cortó. No de golpe. Se fue apagando, como si alguien estuviera bajando el volumen de manera deliberada, hasta que no quedó nada. Silencio. El tipo de silencio que no debería existir dentro de un lugar así. Un viernes a la 1 de la mañana, con 800 personas bailando en los pisos de arriba. El tipo de silencio que el cuerpo reconoce antes de que el cerebro lo procese, porque el cuerpo lleva más tiempo en el mundo que la mente racional y sabe, sin que nadie se lo explique, cuando algo está fundamentalmente mal. El espejo estaba empañado, no de vapor, no de humedad. Era como si alguien hubiera soplado sobre el vidrio desde adentro, y en el vapor había marcas de dedos, pero del lado equivocado. Me quedé paralizada en la puerta del cubículo, la mano todavía en el pestillo, el corazón haciendo una cosa rara, acelerándose pero también hundiéndose, como si supiera que lo que venía era peor que cualquier susto normal. Las bombillas del tocador parpadeaban, no como cuando hay un corte de luz, eso es brusco, instantáneo, sino como cuando una vela vacila porque hay corriente de aire en un cuarto cerrado. Un parpadeo lento, casi respiratorio. Me obligué a caminar hacia el lavabo. Mis tacones sonaban demasiado sobre el piso de mosaico. 5 pasos que se sentían como 20. Abrí la llave del agua fría y la dejé correr sobre mis muñecas, que es algo que hago cuando me entra el pánico, no sé por qué. Supongo que es un truco que aprendí en algún video de YouTube sobre ansiedad y que en ese momento fue lo único que mi cerebro pudo recuperar de su archivo de recursos de emergencia. Y entonces, en el espejo, la vi. Estaba detrás de mí. No a mis espaldas inmediatas, no pegada a mí, sino al fondo del baño, frente a la puerta de salida, bloqueando la única salida. Era una figura de mujer, alta, muy alta, más alto de lo que ninguna mujer real debería ser en ese espacio de techo bajo. Llevaba algo blanco que al principio pensé que era un vestido largo, pero que cuando mis ojos terminaron de enfocarse vi que era más parecido a un rebozo, a una sábana, a algo que no tenía un nombre preciso en mi vocabulario de ropa cotidiana. El cabello era negro y estaba pegado a su cara, mojado, como si acabara de salir del agua, y caía por sus hombros y por su pecho en mechones que no se movían, aunque en el baño había una corriente inexplicable que hacía que las bombillas siguieran parpadeando. No tenía zapatos. Vi sus pies en el espejo, pies descalzos sobre el mosaico frío, y los pies estaban sucios, no de mugre de baño, sino de tierra oscura, de lodo, de algo que parecía venir de abajo de la tierra más que de arriba. Me quedé mirando el reflejo sin poder procesar nada. Mi cerebro estaba trabajando duro para construir una explicación. Era una chica disfrazada. Era parte del show del Cocobongo. Era una empleada. Era alguien que había bajado del piso de arriba. Era cualquier cosa excepto lo que mi estómago y mi nuca y la piel de mis brazos ya sabían con certeza absoluta que era.
Entonces ella levantó la cabeza y vi su cara. No voy a describir su cara con detalle porque hay cosas que el lenguaje no puede contener sin romperse, y porque cada vez que intento articularla, siento que algo se abre detrás de mis ojos que no debería abrirse. Voy a decir solo esto. No era una cara de mujer viva. No era una cara de mujer muerta tampoco, no en el sentido cinematográfico, no pálida y serena como una máscara de cera. Era una cara que había sido sumergida durante mucho tiempo en algo que no era agua, y que el tiempo había trabajado de formas que el tiempo no debería trabajar en ningún rostro humano, y que los ojos eran lo peor. Estaban completamente llenos de algo oscuro y húmedo, no vacíos como en las películas, sino llenos, desbordándose, como si lo que lloraba no fuera lágrimas, sino algo más antiguo y más espeso. Y lloraba. Eso fue lo que me rompió por completo, que lloraba, que hacía un sonido. Hasta ese momento yo había estado procesando todo en un silencio absoluto, en ese estado de parálisis que no es exactamente miedo, sino algo anterior al miedo. Algo más primitivo que no tiene nombre porque los humanos modernos rara vez lo necesitan. Pero cuando escuché el llanto, todo se volvió real de golpe. No era un llanto humano. Era parecido a un llanto humano, de la misma manera en que el rugido de un motor diésel es parecido al ronroneo de un gato. La misma familia de sonido, la misma estructura básica, pero a una escala y con una textura que hacía que la comparación fuera una aberración. Era un llanto que parecía venir de todas partes al mismo tiempo, de las paredes, del piso, del techo, de adentro de mi propia cabeza. Un llanto que tenía capas, que resonaba consigo mismo, que se doblaba sobre sí mismo de maneras que ningún aparato vocal humano debería poder producir. Y entre el llanto, unas palabras. ¿Dónde están mis hijos? No lo digo como metáfora. No lo digo como mi cerebro en estado de pánico interpretando un sonido amorfo. Lo digo literalmente. Entre el llanto, con una claridad que cortaba el resto del sonido como un cuchillo, escuché esas 4 palabras. En español, con un acento que no era de ningún lugar que yo pudiera identificar. Un español que sonaba más antiguo que el español que conozco, con una sintaxis que pertenecía a otra época. ¿Dónde están mis hijos? Una y otra vez, con una desesperación que no era de esta dimensión, que no cabía en ningún cuerpo vivo, que tenía el peso y la textura de algo que llevaba siglos buscando sin encontrar. Y entonces se dio la vuelta hacia mí. Dejó de mirar el espejo. Se dio la vuelta hacia mí y su cara ya no era un reflejo. Era real. Estaba en el baño. Estaba a 3 metros de mí. No sé cómo salí. Eso es lo honesto. No tengo un recuerdo claro de los 3 segundos que median entre el momento en que ella se dio la vuelta y el momento en que yo estaba en las escaleras de metal, subiéndolas de 2 en 2 con un grito atascado en la garganta que no lograba salir. El cuerpo tomó el control. El cuerpo que sabe más de supervivencia que cualquier otra parte de nosotros, simplemente se hizo cargo y me sacó de ahí. Lo que sí recuerdo es que cuando llegué a las escaleras, la música volvió. Exactamente como se había ido, gradualmente, subiéndose de volumen, hasta que el bajo del reggaetón llenó de nuevo el aire, y todo volvió a ser lo que había sido. Luces, gente, calor de cuerpos, el olor a tequila y sudor, y agua di Gio de imitación, como si nada hubiera pasado. Encontré a mis amigas donde las había dejado. Daniel estaba gritándole algo al oído a Lorena. Paola había sacado los cigarros de menta. Sofía grababa un video para sus historias de Instagram. Todo exactamente igual. Todo como si el universo hubiera simplemente pausado para mí sola durante lo que fuera que había ocurrido abajo, y luego reanudado sin pestañear. Les dije que quería irme. Daniela protestó. Era su cumpleaños. Faltaban horas para que cerrara. Habíamos pagado la botella completa. Pero vio algo en mi cara que la hizo cerrar la boca. Lorena también lo vio. Las dos me miraron con esa expresión que tienen las personas cuando están procesando que algo genuinamente malo acaba de ocurrirle a alguien que quieren. En el taxi de regreso al hotel les conté todo. No todo. Lo de la cara lo guardé para mí.
Lo de la cara sigo guardándolo para mí, pero sí lo suficiente. El silencio. El espejo empañado con marcas del lado equivocado. La figura. El llanto. Las palabras. Sofía dijo que probablemente era parte del show, que el Cocobongo tenía actores disfrazados por todo el lugar. Lorena buscó en Google "baño Cocobongo aparición" y encontró 3 hilos de Reddit y 2 publicaciones de blog que decían cosas similares. No idénticas, pero similares. Una mujer de cabello mojado, un llanto sin fuente, palabras en un español antiguo, una sensación de que la temperatura del baño caía 10 grados en cuestión de segundos. Paola, que es la más racional del grupo, la que siempre tiene una explicación para todo, y que en el bachillerato le ganó un debate a la maestra de biología sobre la teoría de la evolución, no dijo nada en todo el camino. Cuando llegamos al hotel y subimos al cuarto, mientras las demás se quitaban los zapatos y pedían agua al room service, Paola se me acercó en el pasillo y me dijo en voz baja, para que solo yo escuchara: yo también la vi, hace 2 años, en Acapulco, en una disco frente al malecón, y es la misma. No dijo nada más. Entró al cuarto y cerró la puerta, y esa noche durmió con todas las luces encendidas, y no lo explicó, y yo tampoco le pregunté, porque había cosas que los dos sabíamos que era mejor no terminar de articular. Investigué después, no de manera obsesiva, porque la obsesión es el camino hacia lugares donde no quiero terminar, pero sí lo suficiente para construir un marco donde colocar lo que había visto. La Llorona, ese es el nombre que cualquier mexicano reconoce desde niño, el nombre que está en la primera capa de la memoria cultural del país, igual que el himno nacional o el olor de las tortillas recién hechas. No es una leyenda uniforme. Hay versiones del centro, versiones del norte, versiones costeñas. Hay quien dice que es el alma de una mujer que ahogó a sus hijos en un río para quedarse con un hombre que la había abandonado. Hay quien dice que es anterior a eso, que es una entidad prehispánica que los colonizadores recubrieron de narrativa cristiana para hacerla más manejable, para darle un pecado claro y un castigo claro, cuando lo que en realidad era no tenía ni pecado ni castigo, sino simplemente una naturaleza que no cabía en ningún sistema moral humano. Lo que sí coincide en todas las versiones es el agua. Siempre el agua. Siempre los lugares donde el agua y la oscuridad se encuentran. Ríos, lagos, la orilla del mar de noche, los espacios subterráneos donde el agua corre invisible bajo la ciudad. Cancún está construida sobre cenotes. Eso lo aprendí después también. La península de Yucatán entera es una esponja de caliza, llena de sistemas de agua subterránea que los mayas consideraban sagrados, entradas al inframundo, lugares donde los vivos y los muertos podían encontrarse si las circunstancias eran las correctas. El hotel, el boulevard, el Cocobongo con sus 4 pisos de ruido y sus 800 personas bailando reggaetón. Todo construido sobre agua que no se ve pero que está ahí, que siempre ha estado ahí, que seguirá estando ahí cuando los hoteles y las discotecas y nosotras todas seamos polvo. No sé si eso explica algo. No sé si algo necesita explicación. Sé que vi lo que vi. Sé que escuché lo que escuché. Sé que cuando Paola me dijo lo que me dijo en el pasillo del hotel, en su voz no había duda ni pregunta, ni el tipo de vacilación que tiene la gente cuando está elaborando un mito en tiempo real. Había el tono plano y sin adorno de quien está reportando un hecho. Hay una cosa más que no he contado todavía. Cuando salí corriendo del baño y subí las escaleras de metal, en el segundo escalón desde abajo, lo recuerdo con una precisión que no tiene ninguna de las otras cosas de esa noche. Había una huella de pie descalzo, mojada, oscura, perfectamente formada sobre el metal pintado de negro. Un pie grande para ser de mujer, con los dedos hacia arriba, hacia las escaleras, hacia los pisos de arriba, hacia la gente. Una sola huella, la del pie izquierdo. Y al lado de la huella, tan pequeña que casi no la vi, una mancha que en ese momento mi cerebro clasificó como agua, y que después, en el taxi, cuando cerré los ojos y volví a ver la imagen, no parecía agua sino algo más oscuro, más espeso,
algo que se había secado ya en los bordes, pero que en el centro seguía brillando con esa luminosidad extraña que tienen las cosas que pertenecen a otro mundo cuando se filtran, sin querer o con toda la intención, al nuestro. Nunca volví al Cocobongo. Nunca volví a Cancún. Daniela volvió el año siguiente con otro grupo y me mandó fotos, y en todas las fotos el lugar se ve exactamente igual. Las luces, las plataformas, los bartenders con sus botellas en llamas, la pista llena de gente feliz que no sabe, que no necesita saber. Y yo las miraba y pensaba, está ahí todavía, sigue buscando, sigue llorando en el baño del subterráneo cuando la música se corta y el silencio se vuelve posible. Sigue preguntando, ¿dónde están mis hijos? Y nadie le responde, y nadie le puede responder. Y eso quizás es la parte más aterradora de toda la historia. No lo que vi, sino lo que entendí después. Que hay un dolor tan antiguo y tan absoluto que ninguna discoteca, ningún volumen, ninguna cantidad de gente bailando en los pisos de arriba puede cubrir del todo. Que hay un llanto que atraviesa el concreto y el tiempo y la música y te encuentra igual. Que algunos lugares, no importa cuánta luz les pongas encima, guardan en sus entrañas algo que el mundo moderno no tiene categorías para contener. Y que a veces, cuando bajas sola al baño a la 1 de la mañana en el Cocobongo de Cancún, ese algo te encuentra a ti. Este testimonio fue escrito en octubre de 2019, 2 meses después de los hechos. Los nombres han sido modificados a petición de las personas involucradas. Paola Venegas, citada al final del relato, confirmó su testimonio por escrito, pero no ha autorizado su publicación completa. El Cocobongo de Cancún sigue operando con normalidad. Los cenotes que corren bajo el Boulevard Cuculcán no aparecen en ningún mapa turístico. Seguimos. Hay gente que no cree en el diablo. Hay gente que dice que el miedo es siempre una construcción del cerebro, que las visiones son química, que los terrores de la noche tienen explicación si se busca con suficiente disciplina racional. Yo era esa gente. Fui esa gente durante 31 años, hasta la noche del viernes 12 de noviembre de 2021, cuando entré al baño del Loft Polanco y vi sentado en el sillón del área de fumadores a un hombre que no era un hombre. Lo que voy a escribir aquí lo he contado 3 veces. Una vez a mi mejor amigo Gustavo, la noche misma en el Uber de regreso a mi departamento en Narvarte. Una vez a una psicóloga que me recomendaron después, cuando empecé a tener los problemas para dormir. Y una vez a mi madre, que escuchó todo sin interrumpirme y al final dijo, con esa calma que tienen las madres cuando están más asustadas que uno, pero no lo quieren mostrar: mijo, eso que describes es el charro. Nada más. Como si fuera algo que ya sabía. Como si fuera algo que toda su generación sabía y que la nuestra había tenido el lujo de olvidar. Ahora lo escribo, porque escribirlo es la única forma que encontré de sacarlo del cuerpo. Porque hay noches en que siento que todavía está ahí, en alguna parte entre mi pecho y mi espalda. Ese encuentro de 5 minutos que se instaló en mí como una astilla que el cuerpo no puede expulsar ni absorber. Y porque si alguien más lo vivió o lo vive, quiero que sepa que no está loco, que lo que vio es real, que el charro negro existe. El viernes 12 de noviembre era el cumpleaños de mi amigo Ramiro Castellanos, que ese año cumplía 32, y que había decidido celebrarlo como se deben celebrar los cumpleaños cuando uno tiene 32 años, 2 hijos, y trabaja 11 horas diarias en una firma de consultoría financiera, bebiendo demasiado en un lugar caro y bailando con personas que no conoce. El Loft Polanco era su elección. Yo no hubiera escogido ese lugar. Me parece pretencioso de una manera que me irrita. Todo el mundo vistiendo sus mejores outfits para verse en las fotos como si el antro fuera una extensión de su LinkedIn. Pero era el cumpleaños de Ramiro y Ramiro quería el Loft. Éramos 6. Ramiro y su novia Claudia, Gustavo, que llegó con alguien llamada Fernanda a quien nadie conocía pero que resultó simpática. Marcela, que es amiga de la infancia de Ramiro y que ese año había terminado una relación de 4 años y andaba en modo de querer olvidar todo. Y yo. 6 personas adultas, con trabajos, con cuentas de banco,
con therapists y suscripciones a Spotify, con la clase de vidas que hacen que el mundo sobrenatural parezca particularmente ajeno, particularmente irrelevante. El Love Polanco estaba en su versión de Viernes de Noviembre, lleno sin estar saturado, con ese equilibrio precario que los antros buenos logran durante exactamente 2 o 3 horas, antes de que la densidad de cuerpos se vuelva insoportable. La música era ese reggaetón electrónica que ya no tiene nombre propio, porque se ha convertido en su propio ecosistema sonoro. Y los bartenders del piso principal trabajaban con la eficiencia sincronizada de gente que ha aprendido a convertir la adrenalina en técnica. Pedimos una mesa en el mezanine, que era lo que Claudia había reservado, y durante la primera hora y media todo fue exactamente lo que se supone que debe ser. Shots de clase azul, conversaciones a gritos sobre el volumen de la música, Ramiro abrazando a todo el mundo con esa efusividad particular de los hombres que beben tequila y que en su vida cotidiana son muy contenidos. Yo estaba bien. Lo digo porque importa establecerlo. Yo estaba bien. Había bebido 3 copas de whisky en 90 minutos, que es moderado para ese tipo de noche. No tomé nada más, no fumé nada, no mezclé. Mi estado mental era el estado mental de alguien que está un poco alegre y un poco cansado, y que está calculando a qué hora puede irse sin que parezca que arruinó el cumpleaños de su amigo. Nada anómalo, nada que explique lo que vino después. Bajé al baño cerca de la 1 de la mañana. El baño de hombres del Love Polanco es, como los baños de todos los antros con pretensiones, un ejercicio de diseño que quiere decir algo sobre el lugar. Piedra oscura en las paredes, espejos con iluminación lateral que hacen que todo el mundo se vea ligeramente más interesante de lo que es. Un mostrador de mármol negro donde hay siempre 2 o 3 botellas de colonia que nadie pide, pero que están ahí como una promesa de algo. Y al fondo, a la derecha antes de los cubículos, una pequeña área de sofás donde la gente puede sentarse a recuperar el aliento o a terminar conversaciones que el ruido del antro hace imposibles afuera. Era poco antes de la 1 de la mañana. Había 2 hombres en los mingitorios cuando entré. Los 2 salieron antes de que yo terminara. Y cuando me volteé hacia el lavabo, el baño estaba vacío. Vacío excepto por él. Estaba sentado en el sofá del fondo con la postura de alguien que lleva horas esperando. No la postura de alguien que se sienta a descansar. La postura de alguien que tiene todo el tiempo del mundo y que sabe que la persona que espera va a llegar, inevitablemente, porque no hay a dónde más ir. Lo vi en el espejo primero. Eso fue lo primero, su reflejo. Porque cuando uno sale del mingitorio lo primero que hace es caminar hacia el lavabo y el espejo está ahí, frente a uno. Y en el espejo vi, al fondo, en el área de los sofás, claramente visible aunque las luces de esa parte del baño eran más tenues, a un hombre sentado. Mi primer pensamiento fue completamente banal. Alguien que bebió de más, alguien que necesita un momento, alguien igual que yo pero en peor estado. Ese tipo de pensamiento automático que el cerebro produce para categorizar lo desconocido en lo conocido antes de que haya tiempo de examinar los detalles. Pero había detalles que no cuadraban, que el cerebro fue procesando uno por uno, casi en cámara lenta, en los 15 o 20 segundos que tardé en lavar mis manos. El primero fue el sombrero. Llevaba un sombrero, no una gorra, no un snapback, no nada de lo que un hombre de 20 y tantos años lleva en un antro de Polanco en 2021. Un sombrero, ancho, negro, con esa forma específica de los sombreros charros que uno reconoce sin haber necesitado verlos nunca de cerca, igual que uno reconoce una espada de una navaja sin haberlas empuñado jamás. Un sombrero que no pertenecía a ese siglo. El segundo fue la ropa. No la vi completa al principio, porque el sofá lo cubría de la cintura hacia abajo. Pero lo que vi, la parte de arriba, era una chaqueta. Una chaqueta negra con adornos que brillaban tenuemente bajo la poca luz. No lentejuelas, no el tipo de brillos que uno asocia con la noche y la moda urbana. Eran bordados, plata. El tipo de bordados que tienen los trajes charros en las películas de María Félix, en las representaciones del Día de Muertos, en las estampas religiosas viejas que las abuelas guardan en cajas de zapatos.
El tercero fue que no se movía. No es que estuviera quieto, es que no se movía como se mueven las personas. Las personas siempre se mueven un poco, aunque estén sentadas, aunque estén dormidas. Hay una microoscilación constante, la respiración que levanta el pecho, los pequeños reajustes de postura que el cuerpo hace de manera inconsciente, el movimiento de los ojos. Nada de eso. Estaba sentado como se sienta una estatua, con una quietud que no era serenidad sino ausencia de lo que hace que los cuerpos vivos estén siempre, ligerísimamente, en movimiento. Me sequé las manos. Tomé más tiempo del necesario. El cerebro seguía construyendo explicaciones. Era un actor. Era parte de algún evento del lugar. Era alguien disfrazado para el puente de muertos que se había extendido 2 semanas. Eso pasa. A veces la gente se queda en el personaje más de lo que debería. Entonces me miró. No cambió de postura. No levantó la cabeza porque la cabeza ya estaba levantada. Ya estaba orientada exactamente hacia mí, como si hubiera estado mirándome desde antes de que yo entrara al baño. Simplemente sus ojos, que hasta ese momento yo no había visto, que yo había asumido que estaban en penumbra bajo el ala del sombrero, sus ojos se encontraron con los míos en el espejo. Y yo me quedé paralizado. No es una figura retórica. Me quedé paralizado literalmente. Las manos con la toalla de papel, el cuerpo orientado hacia el lavabo, la mirada atrapada en el espejo como si algo hubiera bloqueado la señal entre mi cerebro y mis músculos. 5 segundos, quizás 10, que se sintieron como una duración que no tiene nombre en el sistema de medición del tiempo humano. Sus ojos eran completamente negros, no las pupilas, los ojos enteros, el iris, la esclerótica, todo. Como 2 pozos abiertos en una cara que era humana en su estructura, frente, pómulos, mandíbula, pero que en algún nivel que mi cerebro no podía articular todavía era profundamente, radicalmente otra cosa. Y sonreía, con la boca cerrada, una sonrisa quieta, sin urgencia, sin la tensión que tienen las sonrisas de la gente en los antros cuando quieren algo de ti. Una sonrisa que tenía la paciencia de algo que ha estado esperando mucho más tiempo del que yo había estado vivo. Logré voltear, no sé cómo. El cuerpo encontró la señal de algún modo y me giré y lo vi directamente, no en el espejo, sino en la realidad del espacio. Y fue peor. En el espejo había cierta distancia, cierta mediación que hacía que la imagen fuera procesable aunque aterradora. Verlo directamente fue como recibir algo sin filtro, sin la amortiguación que ofrece el vidrio. Estaba a unos 4 metros de mí, sentado en el sofá negro del área de descanso, con las piernas cruzadas, y ahora podía ver las piernas, botas de charro, negras, con espuelas que no deberían existir en ese piso de ese baño en ese año, y las manos sobre las rodillas, quietas. Y esa sonrisa, y esos ojos. Me habló. Habló con una voz que era una voz masculina, profunda, con un acento que yo no pude ubicar en ninguna región geográfica del México que conozco. Un español con una música interna que no era de ningún estado específico, sino de un tiempo anterior a los estados, de antes de que el país tuviera la forma que tiene ahora. Una voz que sonaba como suenan las voces en los sueños cuando uno sabe, dentro del sueño, que quien habla no pertenece al mundo del sueño sino a algo de afuera. Lo que dijo fue esto: esta noche voy a pedirte algo, Rodrigo, y tú vas a decir que sí. Dijo mi nombre. Eso fue lo que rompió el último dique. Hasta ese momento, por increíble que suene, había una parte de mí que seguía funcionando en modo racional, que seguía buscando el ángulo desde el cual todo esto tenía sentido. Pero dijo mi nombre completo, Rodrigo, con una familiaridad que no era la familiaridad de alguien que te acaba de conocer, sino de alguien que te conoce desde antes de que tú mismo pudieras conocerte. Y eso fue todo. No recuerdo haber llegado a la puerta, no recuerdo haber cruzado el baño. Hay un corte,
igual que el corte que existe en los accidentes cuando el cerebro protege al cuerpo, borrando los segundos de mayor impacto. Y el siguiente recuerdo que tengo es estar en el pasillo afuera del baño, con la espalda contra la pared de piedra, y el corazón latiendo en un sitio que no era el pecho, sino la garganta. Arriba de la garganta, en algún lugar entre la garganta y los oídos, con ese ritmo acelerado y sordo que uno reconoce como pánico, pero que en ese momento era algo más que pánico. Algo para lo que el idioma español no tiene una palabra precisa, porque el español fue construido por gente que, en su mayoría, no necesitó nombrar esa sensación. Un hombre salió del baño 10 segundos después de mí. Un tipo normal, con camisa de cuadros, que me miró con esa expresión de incomodidad que tiene la gente cuando se encuentra con alguien que claramente está en un estado alterado en un espacio público. Dijo algo, no sé qué. Quizás preguntó si estaba bien. No le respondí. Entró al baño. Salió un minuto después completamente tranquilo, sacando el celular, caminando hacia el área de la barra sin la menor señal de haber visto nada inusual. Eso fue quizás lo más perturbador de los minutos siguientes. La normalidad perfecta del mundo afuera de mi experiencia. La música siguió sonando. La gente siguió bailando. Los bartenders siguieron abriendo botellas. El universo continuó con total indiferencia respecto de lo que yo acababa de ver, como si lo que yo acababa de ver no hubiera alterado el orden de las cosas en ningún sentido que el mundo pudiera registrar. Tardé 5 minutos en el pasillo antes de poder subir al mezanine. Cuando llegué a la mesa, Gustavo me miró y supo de inmediato que algo había pasado. Gustavo me conoce desde la preparatoria, que son 18 años de conocerse, y hay personas con las que uno lleva ese tiempo que desarrollan una especie de radar para los estados del otro. Me llevó a un rincón, lejos de Ramiro que estaba cantando con los demás, y me preguntó qué había pasado. Le conté todo, ahí mismo, a gritos porque la música no bajaba y porque necesitaba decirlo antes de que el cerebro empezara el proceso de erosión que hace con las cosas que no puede sostener. Lo conté todo exactamente como lo estoy escribiendo ahora. Gustavo me escuchó sin interrumpir. Al final dijo, «Nos vamos». No preguntó, no analizó, no ofreció ninguna de las explicaciones racionales que habría ofrecido en cualquier otra circunstancia. Dijo, «Nos vamos». Y fue a hablar con Ramiro, y en 5 minutos estábamos en la calle esperando el Uber. Después me dijo que cuando llegué a la mesa tenía la cara del color del mármol del mostrador del baño. Blanca de una manera que no era palidez normal, sino ausencia de algo. Como si durante esos minutos en el pasillo, algo me hubiera vaciado de una sustancia que todavía no había terminado de volver. Mi madre es de Oaxaca. Nació en un pueblo de la sierra, cuyo nombre no voy a escribir aquí porque hay cosas que prefiero no localizar con demasiada precisión. Creció con una relación con el mundo sobrenatural, que en mi generación y en mi clase social educada en la Ciudad de México, tendemos a categorizar como folclore, como remanente de una cosmovisión premoderna que el racionalismo debería haber reemplazado ya. Yo mismo la categoricé así durante años. Escuchaba sus historias, las que contaba sobre el nahual del pueblo, sobre las mujeres que sabían hablar con los muertos, sobre el hombre que vendió su alma en el cruce de caminos, con la escucha condescendiente del hijo citadino que quiere a su madre, pero que ha decidido, sin decirlo, que sus creencias pertenecen a un mundo que él ha dejado atrás. Cuando le conté lo del Love Polanco, no usé esa escucha. La llamé al día siguiente, un sábado en la mañana, y le conté todo con el mismo detalle con que se lo había contado a Gustavo. Y ella escuchó, y al final dijo lo que ya escribí. «Mijo, eso que describes es el charro». Y entonces me contó lo que sabía. «El charro negro», me dijo, «no es exactamente el diablo, aunque la iglesia los fusionó hace siglos porque le convenía. Es anterior al diablo, es anterior al cristianismo. Es una entidad que los pueblos del centro de México conocían con nombres distintos, una figura de oscuridad y pacto que aparece en los momentos de exceso, en los lugares donde el placer y la pérdida se concentran, los mercados, las fiestas, los lugares de juego, los sitios donde la gente gasta más de lo que tiene, bebe más de lo que puede, baila hasta que no sabe quién es.
Los antros de hoy, me dijo, son los mesones y las pulquerías de antes. El charro va donde la gente va cuando quiere olvidarse de sí misma. Lo que quiere de los que ve no siempre es lo mismo. A veces es dinero, a veces es talento, a veces, los casos más oscuros, los que los viejos del pueblo contaban en voz baja, es algo que no tiene nombre en español, pero que se traduce más o menos como lo que te queda, la porción de futuro que todavía no has vivido. ¿Y qué pasa si uno dice que sí?, le pregunté. Hubo una pausa. Eso depende de lo que pida, dijo, y ninguno de los que dijeron que sí lo contaron de la misma manera que los que dijeron que no. Investigué después, igual que uno investiga las cosas que no puede dejar de pensar. El charro negro tiene presencia en el folclore de al menos 12 estados de la República. Las versiones varían en los detalles, pero convergen en los elementos centrales. Un hombre de negro, sombrero charro, espuelas que suenan aunque no haya piso de piedra bajo sus pies, ojos oscuros o vacíos, una sonrisa que no transmite alegría sino conocimiento de algo que el otro no sabe. Aparece en los cruces de caminos, en las ferias de pueblo, en los salones de baile. Aparece siempre en lugares de exceso y fiesta. Encontré 3 testimonios en foros de internet que describían encuentros en antros de la Ciudad de México. Uno era de una mujer en el Patrick Miller de los años 90, que decía haber visto a un hombre con sombrero que le pidió bailar, y que cuando ella aceptó la tercera canción, se terminó y el hombre no estaba. El segundo era de alguien en el foro Shakespeare, que describía una figura vestida de negro en el baño, que lo miró durante varios segundos sin moverse. El tercero, el que más me afectó, era un relato anónimo, sin fecha, de alguien que describía una experiencia en un antro de Polanco, que por la descripción del lugar podría perfectamente ser el Love, aunque el relato no daba el nombre, y que terminaba con esta oración que copié y guardé en mi teléfono. Le dije que no. Salí corriendo. Esa noche tuve el sueño más aterrador de mi vida, un sueño que olvidé en cuanto desperté, pero cuya temperatura, cuyo peso, me acompañó durante semanas. Lo que recuerdo del sueño no son imágenes, sino una sensación. La sensación de haber rechazado algo que no se puede rechazar, y de que el rechazo no fue el fin de nada, sino el principio de una conversación que él seguirá retomando. Yo no dije que sí, eso ya lo sé. Salí corriendo antes de que pudiera responder nada, antes de que mi boca procesara el lenguaje y produjera sonido, antes de que la situación tuviera tiempo de convertirse en un diálogo. No sé si eso cuenta como rechazo o simplemente como huida. No sé si la distinción importa. Lo que sí sé es que durante las 3 semanas siguientes tuve dificultades para dormir que nunca había tenido antes. No insomnio clásico, no era que no pudiera quedarme dormido, sino que en el momento de quedarme dormido había algo que jalaba hacia atrás, un tirón en algún lugar entre la conciencia y el sueño, como si una mano invisible pusiera resistencia en el umbral. Y en las 2 noches en que logré cruzar ese umbral sin despertarme, hubo sueños que al día siguiente no podía recordar en imágenes, pero que habían dejado en mi cuerpo una temperatura específica, el frío de algo antiguo, de algo que espera en la oscuridad que no tiene nombre. La psicóloga que vi en diciembre, una mujer muy competente, muy seria, con todos los títulos en la pared, escuchó mi relato y no lo invalidó, que es lo más generoso que pudo haber hecho. Lo clasificó como una experiencia disociativa, probablemente relacionada con el alcohol y el entorno sensorial del antro, con un componente de material simbólico inconsciente activado por la iconografía cultural de la figura del charro. Me dio herramientas para el sueño. Las técnicas funcionaron, en el sentido en que pude volver a dormir sin el tirón en el umbral. No le discutí su diagnóstico, pero tampoco lo adopté. Hay una cosa más que no le conté a la psicóloga, que no le he contado a nadie excepto a mi madre, la segunda vez que hablé con ella sobre esto. La noche del 12 de noviembre, ya en casa, después de que Gustavo se fue y yo me quedé solo en mi departamento de Narvarte, con todas las luces encendidas. Todas las luces, incluyendo las del baño y la cocina, porque había algo en la oscuridad de esa noche que se sentía diferente de la oscuridad normal,
Saqué el teléfono para distraerme, para hacer la cosa que hacemos en el siglo XXI cuando no queremos estar con nuestros pensamientos: revisar el celular. Había un mensaje de texto de un número que no tenía guardado, un número sin nombre, sin identificación, de 10 dígitos que no correspondían a ningún prefijo que yo reconociera. El mensaje decía: no tuviste que salir corriendo, Rodrigo. Solo era una pregunta. Tenemos tiempo. El mensaje estaba marcado como recibido a la 1:03 de la mañana, que era exactamente, con un margen de 1 o 2 minutos, el momento en que yo estaba en ese baño. Intenté llamar al número. Timbre, timbre, timbre. Nadie contestó. Al día siguiente intenté de nuevo. La operadora automática me dijo que el número que marcaba no existía o estaba fuera de servicio. Busqué el número en Google. Nada. Lo busqué en todas las bases de datos de números telefónicos que existen en línea. Nada. Un número que me mandó un mensaje a la 1:03 de la mañana de un viernes y que no existía en ningún registro. Guardé la captura de pantalla. La tengo todavía. A veces la abro, no para releerla, me la sé de memoria, sino para confirmar que está ahí, que no la inventé, que el teléfono la registró igual que registra todos los demás mensajes del mundo real y verificable. La última palabra del mensaje es la que no puedo sacarme de encima. No fue «tenemos tiempo suficiente», ni «tenemos mucho tiempo». Fue simplemente «tenemos tiempo». Como si el tiempo fuera algo que él y yo compartimos, algo de lo que los dos somos propietarios en partes iguales, algo que existe entre nosotros independientemente de lo que yo decida hacer con él. No volví al Love Polanco. No volví a ningún antro de Polanco. Por un tiempo no volví a ningún antro de ninguna colonia, aunque eventualmente el instinto social y la presión de los amigos me llevaron de regreso a los bares y a las fiestas, que son cosas distintas aunque en la superficie parezcan lo mismo. Lo que cambió permanentemente es mi relación con ciertos espacios nocturnos. Hay lugares, sé que suena impreciso, pero no tengo vocabulario más exacto, que se sienten de cierta manera, que tienen una temperatura particular, un peso específico en el aire, algo que uno reconoce ahora y que antes de aquella noche no tenía marco de referencia para reconocer. Cuando siento esa temperatura, cuando percibo ese peso, me voy. Sin explicación, sin drama, simplemente me voy. Ramiro me preguntó una vez, meses después, qué había pasado esa noche. Le dije que me había sentido mal, que había bebido más de lo que pensé. Asintió. No insistió. Hay personas con las que uno lleva años y que de algún modo saben cuándo una puerta está cerrada, no por conflicto, sino por necesidad. Mi madre me llamó en enero para preguntarme cómo estaba. Le dije que mejor. Me preguntó si había vuelto a verlo. Le dije que no. Hubo una pausa y luego dijo algo que me quedé pensando mucho tiempo después. El charro no persigue, mijo. Él espera. Esa es la diferencia entre él y otras cosas. Él sabe que tarde o temprano la gente regresa a los lugares donde busca olvidarse. Y él siempre está ahí. Siempre ha estado ahí. No le pregunté qué significaba eso en términos prácticos. Creo que los dos sabíamos que la respuesta no iba a ser reconfortante. Escribo esto en febrero de 2022, 3 meses después de lo ocurrido. Escribo esto en mi departamento de Narvarte, con las luces encendidas, con el televisor de fondo porque el silencio completo es algo que todavía no he recuperado del todo. Sigo teniendo el trabajo, sigo teniendo los amigos, sigo teniendo la vida que tenía antes del 12 de noviembre. La mayor parte de los días, la mayor parte del tiempo, esa vida funciona igual que siempre funcionó, con sus rutinas y sus alegrías pequeñas y sus preocupaciones cotidianas que parecen grandes hasta que uno ha tenido razones para perspectiva. Pero hay noches, y no son pocas, en que me despierto a la 1 de la mañana con ese frío específico en el pecho y la sensación, no un sueño, no una visión, sino una sensación que es tan clara como la temperatura del aire, de que algo está esperando. No afuera de la ventana,
no en el pasillo, no en ningún lugar localizable, esperando en el tiempo mismo. En algún viernes futuro, en alguna noche futura, en alguna acumulación de circunstancias que todavía no ha ocurrido, pero que el mundo ya está construyendo, piedra por piedra, sin que yo pueda intervenir en la obra. «Tenemos tiempo», dijo el mensaje. Sí, supongo que sí. Eso es exactamente lo que me aterra. Continuamos. Voy a contarles esto una sola vez. Una sola vez porque contarlo me cuesta algo. No sé exactamente qué, pero cada vez que lo digo en voz alta siento que algo se desprende de mí y se queda flotando en el aire del cuarto, y que ese algo no regresa. Como si la historia fuera un tejido del que yo formo parte y cada vez que la saco al exterior se lleva un hilo. Así que la escribo completa, de una vez, y después no la vuelvo a tocar. Soy Juan David Peralta Sosa. Tengo 29 años. Nací en Nezahualcóyotl, pero llevo 7 viviendo en la Ciudad de México. Primero en una vecindad de Tepito con mi primo Aurelio, y después en un cuarto de azotea en la colonia Doctores, que tiene las ventanas selladas con cinta canela porque el frío de enero entra por las rendijas y los caseros no arreglan nada. Trabajo como técnico en refrigeración industrial. No soy escritor. No soy alguien que cuenta historias. Pero esto ocurrió y necesito que quede escrito en algún lugar porque si no lo escribo, me parece que fue solo mío, que solo yo lo cargo, y ese peso ya no lo aguanto solo. Lo que voy a contar pasó la noche del sábado 11 de marzo de 2023, en un lugar que se llama Onyx Underground, que estaba, no sé si todavía existe o si ya cerraron, no he vuelto a buscarlo, en un sótano de la calle Arcos de Belén, en la colonia Doctores, a 3 cuadras de donde yo vivo. Lo que voy a contar es real. Lo que voy a contar lo vivió también, en parte, mi amigo Beto. Aunque Beto no vio lo mismo que yo y desde aquella noche no hemos hablado de ello más que una vez, brevemente, en un Oxxo a las 4 de la mañana. Y en esa conversación los dos hicimos lo mismo, bajar la vista y cambiar el tema. Hay cosas que 2 personas pueden haber vivido juntas y que aún así son demasiado grandes para el espacio entre 2 personas. Lo que voy a contar también, y esto es lo que más me cuesta escribir, lo que guardé para el final aunque lo estoy poniendo al principio porque si no lo pongo aquí nunca lo pongo, es que lo que vi esa noche ya lo había visto antes, no en ese lugar, no en ningún lugar físico. Lo había visto en sueños, desde los 16 años, con una regularidad que siempre atribuía a la ansiedad, a las presiones del trabajo, a cualquier cosa excepto a lo que era, una visita, algo que me visitaba, algo que desde los 16 años supo mi nombre y que la noche del 11 de marzo de 2023 decidió que ya era tiempo de verse en persona. El Onyx Underground no era un antro que yo hubiera escogido por mi cuenta. Era el tipo de lugar que en la Ciudad de México existe en los márgenes del mapa de la vida nocturna. No en las colonias donde van los que tienen más dinero, no con la visibilidad de los lugares que salen en Instagram, sino en un sótano de una calle que de noche se siente más estrecha que de día, con una puerta negra sin letrero visible y un portero que no te da lista de espera, sino que simplemente te mira y decide. El tipo de lugar al que uno llega porque alguien que conoce a alguien que conoce a alguien le pasó el dato, y que cuando estás adentro, sientes que estás en un espacio que tiene sus propias reglas, que el mundo de afuera con sus ruidos y sus luces existe en otro plano que por el momento no te concierne. Fui porque Beto me insistió. Beto Fuentes, que trabaja conmigo desde hace 4 años, y que cada tercera semana tiene una recomendación nueva de algún lugar oscuro y raro de la ciudad, donde la música es diferente, y la gente es diferente, y la noche se siente diferente. Beto colecciona ese tipo de experiencias igual que otros coleccionan estampillas. Dice que la Ciudad de México tiene capas, y que la mayoría de la gente solo vive en las 2 de arriba, y nunca baja a ver qué hay debajo. Esa noche yo no tenía ganas de salir. Había trabajado 9 horas en una planta de almacenamiento en frío en Vallejo,
y llegué a mi cuarto con el tipo de cansancio que va hasta los huesos. Pero Beto tiene una manera de insistir que no es exactamente presión, sino algo más parecido a una corriente de agua. No te empuja, simplemente fluye alrededor de tu resistencia hasta que la resistencia se disuelve. A las 11 de la noche estaba en la puerta del Onyx Underground. El portero nos dejó pasar sin preguntar nada. No cobró entrada. Eso debería haberme parecido extraño. Todos los lugares cobran algo. Pero en ese momento lo atribuí a la política del lugar, a que así funcionaban ciertos antros underground. Bajamos una escalera de metal de 2 tramos. El sonido de la música, electrónica oscura, el tipo que no tiene melodía reconocible sino capas de frecuencias que uno siente más en el pecho que en los oídos. Subía desde abajo como una presión. La temperatura bajó perceptiblemente en la escalera. 5, 6 grados menos que en la calle. Lo atribuía al aire acondicionado. Abajo había un espacio más grande de lo que la fachada hacía imaginar. Techo de concreto expuesto, columnas pintadas de negro, una barra larga al fondo con iluminación ultravioleta que hacía que los vasos de plástico blanco brillaran con esa luz de cosa muerta bajo rayos UV. La pista estaba en el centro con unas 30 o 40 personas bailando, y en los bordes había plataformas elevadas con sillones negros donde otros grupos bebían y hablaban. La DJ era una mujer con el cabello rapado que mezclaba de espaldas al público, de cara a su equipo, como si la audiencia fuera un detalle secundario. Todo normal, todo exactamente lo que uno esperaría de un antro de ese tipo. Beto pidió 2 cervezas. Nos sentamos en una plataforma lateral. La música era buena, o al menos era interesante, del tipo que uno no puede tararear pero que hace algo con la percepción del tiempo. Lo estira, lo adelgaza, hace que los minutos tengan una textura diferente. Estuve bien durante la primera hora. El primer momento fue la temperatura. Alrededor de la medianoche, sin que cambiara nada visible en el ambiente, sentí que el frío que había notado al bajar las escaleras se intensificaba. No gradualmente, de golpe, como cuando uno abre una cámara frigorífica y el frío le da en la cara. Me revisé. No había rejillas de aire acondicionado cerca. La persona que estaba sentada a mi izquierda, una chica con un suéter de punto grueso, no reaccionó de ninguna manera. Beto tampoco, solo yo. Le dije a Beto que sentía frío. Me miró con una expresión curiosa, no de burla, sino de genuina extrañeza, y me dijo que él estaba bien, que a él le parecía que el lugar estaba perfectamente templado. Me encogí de hombros. Atribuí al cansancio lo que quizás mi cuerpo estaba procesando como una señal. El segundo momento fue el olor. 10 minutos después del frío llegó un olor. No a través de la pista, no como algo que se difundiera por el espacio. Llegó de frente, directo a mí, como si alguien me lo estuviera sosteniendo debajo de la nariz. Un olor a tierra mojada, a algo que ha estado bajo tierra durante tiempo, mezclado con algo más que no pude identificar inmediatamente y que después, cuando mi cerebro terminó de procesar todos sus archivos de memoria olfativa, reconocí. Formol. El olor de las prácticas de biología en la prepa, de los frascos con los órganos en conserva, de algo que debería estar sellado y que no lo está. Volteé a todos lados. Nadie más pareció notarlo. Y entonces, en la pista, entre las 30 o 40 personas que bailaban, vi a alguien que no debería estar ahí. Era una figura en el centro exacto de la pista. Alta, más alta que todos los demás, lo suficiente para que su cabeza sobresaliera del nivel visual de la multitud. Vestida de negro, completamente de negro, de una manera que no era la negrura de la ropa de antro, sino una negrura diferente, más densa, más absoluta, como si la ropa absorbiera la poca luz UV que había en el espacio y no devolviera nada. Bajo esa iluminación ultravioleta, que hace que todo lo blanco brille y todo lo oscuro se oscurezca, esa figura era una ausencia, un hoyo en el espacio donde debería haber una persona, y no bailaba. Todos los demás bailaban, no igual,
Había distintos niveles de movimiento, desde el balanceo mínimo de los que todavía no han bebido suficiente, hasta el movimiento total de los que llevan horas en la pista. Pero todos se movían. Esa figura estaba de pie, perfectamente quieta, en el centro de toda esa energía cinética, como una piedra en el centro de un río que el agua rodea sin tocarlo, y estaba mirando hacia mí. No pude ver su cara. La distancia y la luz no lo permitían, pero lo supe con la misma certeza con que uno sabe, en la oscuridad de su cuarto, que hay alguien más en el cuarto, no por evidencia visual, sino por algo más primitivo, algo que el cuerpo registra antes de que los ojos terminen de hacer su trabajo. Lo miraba a mí. Entre 40 personas en una pista oscura y llena de humo de máquina, me miraba a mí. Le jalé el brazo a Beto. Le señalé con la cabeza. Le pregunté si veía a la figura del centro. Beto miró hacia la pista durante 3 o 4 segundos y luego me miró a mí con esa expresión que tienen las personas cuando están procesando si su amigo está bien, o si necesita agua, o si ya bebió de más. ¿Cuál figura? Ahí hay como 40 personas bailando, Juan David. 40 personas. Y yo veía 41. Bajé a la pista. No sé por qué lo hice. Si me preguntaran ahora, con la distancia de meses, con la capacidad de análisis que da el tiempo, no tengo una respuesta racional. Puedo decir que quería verificar, que quería acercarme para confirmar que lo que veía era lo que creía que era, o que era algo que tenía explicación. Pero eso sería reconstruir la motivación con palabras que en ese momento no existían en mi cabeza. La verdad es más simple y más perturbadora. Algo me llamó. No con palabras, no con un sonido audible. Algo dentro del espacio de esa pista ejerció una atracción que no era curiosidad, sino algo más parecido a lo que siente una aguja de brújula cuando se orienta. No es que la aguja quiera ir al norte, es que el norte la jala. Entré a la pista. El volumen de la música aumentó de manera inmediata, como cuando uno cierra una ventana y de repente el sonido de afuera que parecía amortiguado se vuelve directo. El frío también aumentó. Cada paso hacia el centro de la pista era un paso hacia algo más tenso, más frío, más presente. La figura seguía ahí. A medida que me acercaba, pude ir resolviendo sus contornos. Era definitivamente un hombre, muy alto, 1,90 m o más, completamente vestido de negro, incluyendo lo que parecía ser un sobretodo o un abrigo largo que llegaba casi a los tobillos, cosa que en ese espacio caliente y lleno de gente era absurda y que nadie más parecía notar ni encontrar extraño. El cabello negro, largo hasta los hombros, lacio, las manos a los costados, quietas. Me detuve a unos 2 metros y por primera vez vi su cara. La cara era humana. Ese es el detalle que más trabajo me cuesta articular, porque uno esperaría que lo que me aterró fuera algo monstruoso, algo obviamente no humano. Pero la cara era humana. Era la cara de un hombre de entre 40 y 50 años, de rasgos definidos, pómulos marcados, mandíbula fuerte. Una cara que en otro contexto, en la calle, en el metro, uno vería y no recordaría. Completamente ordinaria. Excepto por los ojos. Los ojos no tenían pupila, no tenían iris, no tenían esclerótica blanca. Eran 2 superficies negras, perfectamente lisas, perfectamente oscuras, que reflejaban la luz ultravioleta del lugar de una manera que ningún ojo humano refleja la luz, sin el brillo húmedo del ojo vivo, sin el movimiento involuntario que hace que los ojos de las personas siempre estén ligerísimamente en movimiento incluso cuando miran fijamente. 2 superficies negras, planas, estáticas, como 2 botones cosidos en una cara de tela. Y me miraban, y yo me paralicé. El tiempo hizo algo que el tiempo no debería poder hacer. Se dobló. El espacio de 2 metros entre esa figura y yo se convirtió en una distancia que no era medible en metros, sino en algo que no tiene unidad de medida, en una brecha entre 2 órdenes de realidad distintos que se estaban tocando por primera vez,
o quizás por el contrario, que se estaban tocando por millonésima vez, y que yo simplemente no lo había sabido hasta ese momento. Habló. La música no bajó. La gente siguió bailando. Nadie se giró. Y ese hombre, esa cosa, habló con una voz que no entró por mis oídos, sino por algún otro canal. Algo que funcionaba como el oído, pero que estaba más adentro, más abajo, en algún lugar entre el pecho y el estómago, donde uno guarda las cosas que no quiere examinar de cerca. Ya sé que me conoces, Juan David. Llevas 13 años soñando conmigo. Mi nombre completo, igual que en los sueños. En los sueños desde los 16 años, esa figura que yo nunca vi directamente, que siempre estaba en el borde del sueño, en el perímetro de la visión, que nunca hablaba pero que yo sabía que era consciente de mí, que sabía que estaba ahí, que esperaba algo que yo todavía no era capaz de darle. En los sueños siempre era una presencia sin forma, y ahora estaba aquí, con forma, con cara, con esa voz que no era voz, con esos ojos que no eran ojos. 13 años. Había dicho 13 años. Yo tenía 16 cuando empezaron los sueños. Ahora tenía 29. 13 años exactos. Intenté hablar. No pude. No es que la garganta no funcionara en términos físicos, no era una parálisis mecánica, sino que entre el pensamiento de querer hablar y la producción del sonido había algo que lo bloqueaba, como cuando uno intenta mover algo y descubre que hay un peso que no había calculado. Abrí la boca. Nada. La figura, él, inclinó levemente la cabeza, como si mi silencio fuera exactamente lo que esperaba, como si mi silencio fuera la respuesta correcta a algo que él ya conocía de antemano. Esta noche no, todavía no. Solo quería que supieras que el tiempo se está acabando. Y entonces hizo algo que fue peor que todo lo anterior. Sonrió. Una sonrisa que no era una sonrisa de alegría ni de crueldad, ni de ninguna emoción que yo pudiera mapear sobre ningún rostro humano que hubiera visto en mi vida. Era una sonrisa de reconocimiento, de la clase que tienen las personas cuando se encuentran con alguien después de muchos años y quieren decir: ya sé todo lo que te pasó desde la última vez que nos vimos, y ya sé todo lo que te va a pasar, y ninguna de las dos cosas te pertenece de la manera en que crees que te pertenecen. La música se cortó, no gradualmente, no como cuando un DJ mezcla una canción con la siguiente y hay un momento de transición. Se cortó, en seco. Un silencio total, absoluto, que en ese espacio lleno de gente debería haber producido confusión, comentarios, el sonido de los cuerpos que se reorientan cuando la música que los organizaba desaparece. Nada. Silencio total. La gente seguía moviéndose pero sin sonido, como ver una película a la que alguien le quitó el audio. Y en ese silencio, solo su voz. Solo esa voz que no era voz. Doctores, 2:47 de la mañana. Aquí te estoy esperando, Juan David. Aquí siempre te estoy esperando. No sé cómo llegué a las escaleras, igual que con la historia que me contó después Rodrigo, un compañero del trabajo que pasó algo parecido en Polanco, aunque lo suyo fue diferente. Hay un corte en la memoria, un espacio en blanco que el cerebro dejó sin registrar porque lo que estaba registrando era demasiado. El siguiente recuerdo claro que tengo es estar en el segundo escalón desde abajo, subiendo, con las piernas haciendo algo que técnicamente era correr, pero que se sentía como intentar correr dentro del agua. Ese movimiento de pesadilla donde uno corre con toda la energía que tiene y aún así avanza demasiado despacio. Cuando llegué a la calle, la música abajo se reinició, igual que se había cortado, de golpe, inmediatamente, como si un botón se hubiera presionado. Me senté en la banqueta de Arcos de Belén. La calle estaba casi vacía. Eran las 2:52 de la mañana. Lo comprobé en el teléfono. Las 2:52. Él había dicho 2:47. 5 minutos antes de que yo saliera corriendo, ya había dicho la hora a la que yo saldría corriendo. Beto salió 10 minutos después. Se sentó a mi lado sin decir nada.
Le temblaban un poco las manos. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que de repente la música se cortó y toda la gente en la pista se detuvo al mismo tiempo, y todos miraron hacia el centro de la pista durante unos segundos, y luego la música volvió y todo siguió igual, como si nada hubiera ocurrido. Le pregunté si vio algo en el centro de la pista. Tardó en responder. Había alguien ahí, en el centro, muy alto, pero cuando fui a mirarlo bien ya no estaba, como si se hubiera disuelto. No dijimos más. Pedimos un Uber. En el trayecto ninguno habló. Y en el Oxxo de mi esquina, mientras yo compraba agua y el cigarro, intercambiamos exactamente 4 palabras sobre lo que había pasado. Él dijo, ¿tú también lo viste? Yo dije, sí. Y los dos bajamos la vista y no volvimos a hablar de ello. Los sueños cambiaron después de esa noche. Antes eran sueños de presencia, algo en el borde, algo que yo sentía sin ver, algo que me observaba desde afuera del sueño como uno observa un acuario desde afuera del vidrio. Después de esa noche, la figura entró al sueño. Ya no está en el borde, está adentro, conmigo, en el espacio del sueño, y a veces habla, y a veces no habla, y cuando habla, lo hace con esa voz que no es voz. Esa voz interior que uno no puede taparse los oídos para no escuchar, porque no entra por los oídos. Lo que dice varía. Hay noches en que dice mi nombre y nada más. Hay noches en que dice cosas que al despertar no puedo recordar, pero que dejan una sensación de comprensión, como si durante esas horas hubiera entendido algo que la vigilia no puede sostener. Y hay noches, las peores, las que me dejan con el sábado entero arruinado, en que dice una frase que se repite, que ha aparecido en los sueños al menos 7 u 8 veces desde marzo. Ya casi es tiempo, Juan David. Ya casi es tiempo de que me des lo que me debes. No sé qué le debo. No recuerdo ningún pacto. No recuerdo ningún momento en que le haya prometido nada. Pero la forma en que lo dice, con esa certeza tranquila, sin urgencia, sin amenaza, como quien recuerda un acuerdo que ambas partes conocen, hace que me pregunte si hay cosas que uno puede deber sin haberlas contraído conscientemente, si hay deudas que se heredan, si hay acuerdos que se firman antes de que uno tenga la capacidad de entender lo que está firmando. Le conté a mi mamá parte de lo que pasó. No todo. Hay cosas que uno no le cuenta a su madre porque sabe que ella va a cargar el peso también, y ese peso ya es suficientemente pesado para una sola persona, pero sí lo suficiente. Mi mamá me preguntó si de pequeño, en esa, alguna vez me habían llevado a algún lugar donde se hiciera algo. No entendí la pregunta al principio. Reformuló. Si alguna vez cuando yo era chico me habían llevado a alguna persona que trabajara con lo otro. Le dije que no, que yo supiera. Hubo una pausa larga. Y luego mi mamá dijo algo que me congeló más que cualquier cosa que había sentido en el Onyx Underground. Fui yo, mijo. Cuando tenías 3 años estabas muy enfermo y los médicos no encontraban qué tenías. Una señora del mercado me recomendó a alguien. Fui. No sé exactamente qué hizo esa persona, pero quedaste sano. Guardé silencio. Mi mamá siguió. Siempre tuve el pendiente de que algo se había comprometido esa vez. Nunca te lo dije porque no quería asustarte. Y después los años pasaron y tú creciste y te fuiste a México, y pensé que quizás estaba equivocada, que quizás no había sido nada. 3 años. Yo tenía 3 años. Y desde los 16 esa figura visitaba mis sueños. 13 años después se me apareció en persona en un antro de la colonia Doctores, y me dijo que ya casi era tiempo. Si la deuda se contrajo cuando yo tenía 3 años, si mi vida fue el precio de algo que mi madre pagó sin saber exactamente lo que pagaba, entonces llevo 29 años viviendo en territorio prestado, viviendo tiempo que no era mío. Y algo que lleva 29 años esperando que se venza el plazo, está empezando a ser menos paciente. Busqué el Onyx Underground en Google 3 semanas después. No encontré nada. Ningún registro,
Ninguna reseña, ninguna mención en ningún foro de vida nocturna de la ciudad. Fui a Arcos de Belén una tarde de domingo. La puerta negra sin letrero existía, pero estaba sellada con tabique, como si hubiera sido tapiada hace años. Le mandé foto a Beto. Me respondió con un solo mensaje: no vayas más por ahí, Juan David. Y no ha vuelto a mencionar esa noche. Fui a ver a una señora que me recomendó el velador de mi trabajo, un señor de Oaxaca que dice que su familia tiene conocimiento. No voy a dar el nombre de la señora ni la colonia donde vive. La señora me escuchó y me hizo varias preguntas sobre los sueños y sobre la figura. Al final me dijo que lo que yo describía tenía un nombre en la tradición de su pueblo, pero que ese nombre no se decía en voz alta porque decirlo era como abrir la puerta más de lo que ya estaba abierta. Me dijo que lo que me perseguía no era un fantasma. Los fantasmas son personas muertas, me explicó, y lo que yo describía nunca había sido una persona. Me dijo que era algo más antiguo, algo que existía antes de que los humanos tuviéramos palabras para nombrarlo, algo que funciona como un acreedor, paciente, metódico, sin odio y sin misericordia, simplemente esperando que se cumpla el plazo de algo que alguien, en algún momento, comprometió. Me dijo que podía ayudarme. Me dijo el precio. Era un precio que yo no podía pagar en términos económicos, y tampoco voy a escribir aquí lo que me pidió porque hay cosas que no quiero poner en papel. Salí de su casa sin haber acordado nada. Volví caminando a mi cuarto de la colonia Doctores, 3 cuadras de Arcos de Belén, 4 cuadras del Onyx Underground, con su puerta de tabique. Eran las 2:47 de la tarde, el mismo número, la misma hora que él mencionó esa noche. Me senté en mi cuarto y no me levanté en 2 horas. Escribo esto el 16 de agosto de 2023. Han pasado 5 meses desde aquella noche. Los sueños no se han detenido. El frío que sentí en el Onyx Underground aparece a veces en mi cuarto de azotea, sin causa aparente, en noches donde la temperatura exterior no lo justifica. Y hay momentos, en el metro, en la calle, en el trabajo, en que siento que alguien me mira desde un ángulo que nadie debería poder ocupar, desde atrás y abajo al mismo tiempo, desde un lugar que no está en el mapa de este mundo. No volví al Onyx Underground. No volvería aunque la puerta estuviera abierta. Aunque hay noches en que me pregunto si volver y enfrentarlo de algún modo sería mejor que seguir esperando, que seguir siendo el que espera mientras él también espera. Los dos esperando que el otro haga algo primero, en un juego cuyas reglas yo no conozco y que él conoce desde mucho antes de que yo existiera. Lo que me dijo la señora de Oaxaca, lo último que me dijo antes de salir, me queda rodando en el pecho como una piedra que no puedo escupir ni tragar. Este tipo de deudas no desaparecen, muchacho. Se transmiten. Si tú no la pagas, se va con tus hijos. Si tus hijos no la pagan, se va con sus hijos. Es lo más paciente que existe. Tiene todo el tiempo del mundo porque no vive en el tiempo del mundo. No tengo hijos. Tengo 29 años y no tengo hijos. Y ahora, hay una razón nueva y absolutamente aterradora para que así siga siendo. No sé qué voy a hacer. Lo escribo porque necesitaba que existiera fuera de mí, en algún lugar, en algún papel. Porque hay una diferencia entre cargar algo solo dentro del cuerpo y tenerlo afuera, visible, donde al menos pueda mirarlo de frente en lugar de sentirlo siempre a la espalda. Si alguien lee esto y reconoce algo de lo que describo, el frío sin fuente, la figura en lugares nocturnos, los sueños desde joven, la voz que no es voz, la deuda que nadie firmó conscientemente, quiero que sepa que no está solo. Y quiero que sepa que no fui al lugar de la señora de Oaxaca. Pero también quiero que sepa que cada noche que pasa sin hacer nada es una noche más que ese algo está ahí, al borde del sueño, contando hacia algo que todavía no sé cómo nombrar, pero que ya casi llega. Este testimonio fue escrito y enviado por correo electrónico por Juan David Peralta Sosa en agosto de 2023. Su identidad ha sido verificada. El Onyx Underground no aparece en ningún registro de establecimientos mercantiles del gobierno de la Ciudad de México.
La dirección en Arcos de Belén donde se encontraba corresponde a un local comercial clausurado desde 2018. Beto Fuentes, contactado por separado, confirmó haber asistido al lugar esa noche, pero declinó dar más detalles. Gracias por escuchar estos relatos. Hazme saber en los comentarios si quieres otro capítulo de este episodio. Nos vemos. Hasta la próxima.